Ave María Purísima. Pues muy bien estar aquí en Melo, Uruguay, en este día de Santa Rosa de Lima, que celebramos su hermosa vida, y todos nosotros conocemos la importancia que es la comunión de los santos, y por eso la Iglesia hace ese énfasis en la liturgia de tener un santo del día y de tener muchas veces santos del día. Son tantos los santos que tenemos y cada vez canonizan más, y la población del cielo nadie la conoce. Es inmensa y la mayoría de los santos no los conocemos porque no llegan a estar canonizados, pero son tan santos como los canonizados, solo que los canonizados son abogados legales ante el trono de Dios por el pueblo de Dios militante por nosotros. El camino de la santidad, que es el nombre que le hemos dado a esta reflexión, pues es el camino al que somos llamados todos. Ustedes se acuerdan de ese pasaje donde Jesús lo llaman para avisarle que llegó su madre y sus hermanos, y él aprovecha para enseñarle a toda la gente y dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces está hablando, claro, hay algo que uno tiene que definir muy bien con relación a Jesús y el Evangelio, y es su lenguaje. Entender bien cuál es el lenguaje de Jesús, porque no simplemente el lenguaje de Jesús es un lenguaje religioso, sino que el lenguaje de Jesús es espiritual, es espíritu. Todo lo que Jesús hace insiste en esa palabra espíritu en todo. Ustedes se dan cuenta que está hablando con una mujer muy sencilla, una samaritana, en el pozo de Jacob, y es una mujer común, que incluso los judíos, y mucho menos un rabino, no hablaban con samaritanos, según ella misma le dijo. Y sin embargo Jesús está ahí muy paciente y muy encantado con ella, le dedicó tiempo, la escuchó, le enseñó. Ya sabemos todo lo que pasó, se quedó con ellos varios días. Pero entre las cosas que dijo, ella se quejaba de que los judíos alegaban que solo en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, se podía adorar a Dios. Y Jesús dice: llegará el tiempo, y ya está acá, en que ni en el templo de Jerusalén ni en estas colinas adorarán a Dios, porque lo adorarán en espíritu y verdad. Y des en cuenta, esa palabra la repite mucho cuando habla también de la circuncisión del corazón. Sabemos que esto es algo que no es físico. La circuncisión como alianza entre Abraham y Dios era físico, era con sangre, que fue el principio de una pedagogía divina que llevaba a la humanidad hacia la plenitud de los tiempos, cuando viene su Hijo y comienza la nueva creación en Jesucristo, los últimos tiempos, que es lo que vivimos nosotros. Y estos tiempos son ya tiempos para el Espíritu. Des en cuenta que los hebreos en el Éxodo todos iban hacia una tierra prometida en la tierra, y toda la enseñanza de ellos era terrenal.
obviamente que Dios les estaba educando para dejar todos los dioses falsos que se contaminaron en Egipto de más de 400 años de vivir allá, y ese pueblo judío había perdido mucha gracia del judaísmo y los tuvieron que volver a educar con Moisés y todo lo que sabemos del Éxodo. Pero todo ese Éxodo llevaba a una tierra prometida en la tierra. Sí, no era como a nosotros, que el éxodo nuestro es por este mundo, que es el equivalente al desierto por donde se llevaron a los hebreos. Para nosotros Egipto es este mundo y el desierto es nuestra conversión, es el desierto. Pero ¿cuál es la tierra prometida nuestra? Es la Santa Jerusalén del cielo. Sí, no es nada físico, todo es espiritual. Todo. Entonces, si usted se mira con cuidado el Evangelio por donde lo lea, el Señor está enseñando espíritu. Incluso Él pone ejemplos con cosas muy naturales. La semilla, ¿no? Utiliza la semilla y nos muestra cómo se siembra la semilla y cuándo da fruto, cuándo germina. Pero todo para dónde lleva. Todo eso, la semilla misma lleva al espíritu. Lo que lleva es al hombre espiritual. Cuando habla con Pilatos en el juicio con él, y Pilato le pregunta si es rey, él responde, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y todo lo insiste en esa forma. Todas sus parábolas, todo es al espíritu. Con Nicodemos, cuando está hablando con él, Nicodemos, un hombre bueno que creía que Jesús era el Mesías, pero no tenía el valor de testificarlo en público, solo lo veía escondido. Pero el Señor lo amaba porque lo recibía, le escuchaba, y entre esas charlas que están escritas en la palabra, hay una conversación de Nicodemos y Jesús donde el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo del Espíritu para tener vida eterna. Y él le responde, ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre para nacer otra vez? ¿Se dan cuenta? Nada de espíritu en él. Y era un teólogo, un doctor de la iglesia, un maestro del Sanedrín. Era una persona de mucha autoridad en los judíos, súper educado, sin espíritu. Y por eso los fariseos, que eran totalmente religiosos, no entendieron a Jesús ni su lenguaje porque no eran espirituales. Eran personas totalmente religiosas, terrenales, de mentalidad terrenal, por lo tanto no tenían amor, porque el amor no viene de la tierra sino del espíritu. El amor es Dios. Entonces, si no se tiene el amor de Dios, no hay amor en el corazón, y la religión sola no nos salva. La religión, como dice el apóstol, si tu religión no te enseña a amar, tu religión no sirve de nada, ¿no? Entonces, aquí es donde entendemos en las enseñanzas de Jesús que Él nos habla de espíritu y verdad. Y por eso nuestra religión tiene que espiritualizarse. Hay que espiritualizar hasta los zapatos, le digo yo a la gente, ¿no? Usted tiene un rosario, tiene que espiritualizarlo. Usted va a misa, usted tiene que entrar en el espíritu cuando vaya a misa, porque de lo contrario usted no entra en el misterio de la misa, usted no entra en el misterio de la liturgia, usted no se compenetra con algo tan grande como es la transustanciación, que es un milagro más allá de nuestro entendimiento humano. ¿Por qué? Porque es espíritu. Y por eso debemos tener eso muy consciente. Mire, ¿por qué razón estamos hablando de Santa Rosa de Lima hoy y ella murió hace tanto tiempo? Porque primero que todo, la iglesia tiene esa tradición con los santos de que cuando son canonizados ya pertenecen a la liturgia de la iglesia y al santoral, y la iglesia hace énfasis en que nosotros mantengamos presente su ejemplo, su vida, su santidad, para que los imitemos y para que nos demos cuenta que son otro Cristo, se cristificaron, porque precisamente el llamado de la santidad, el camino de santidad, es nuestra cristificación. Ustedes se dan cuenta que hoy es muy común en la iglesia encontrar la gente de derecha, que son los ultraconservadores, tradicionalistas, y toda esta gente
que aparece muy buena, muy especial en la iglesia, y el otro, los de izquierda, que son los progresistas. Esos aceptan el aborto, aceptan los movimientos de LGBT, las ideologías de género, quién sabe cuántas barbaridades aceptan. Entonces son de izquierda y de derecha, pero la realidad es esta: nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, nosotros somos cristocéntricos. Y tenemos que acordarnos de eso. Si yo voy para la derecha o la izquierda, me descarrilo. La prueba está que esa gente lo que hace es traer divisiones a la iglesia. Usted ve esa gente ultraconservadora, ¿qué hacen? Creen que todos los demás somos unos herejes, pecadores, no estamos haciendo lo que debe, están con una lupa mirando cómo se arrodilla uno, cómo recibe la Eucaristía, cómo esto, cómo lo otro, porque son como fariseos, ¿no? Y los de la izquierda están escandalizados con nosotros porque no tenemos caridad, porque no aceptamos que un homosexual sea sacerdote, o que se case con otro hombre, o el aborto, o quién sabe cuántas barbaridades. Y como no aceptamos eso, no tenemos caridad, no conocemos a Jesús. Esos son los progresistas, ¿no? Pero miren ustedes que la realidad nuestra es que esa santidad de Santa Rosa de Lima no la consiguió la derecha ni la izquierda. Santa Rosa de Lima era una mujer súper sencilla. Era una mujer de oración, de sacramentos, de caridad, de un corazón noble y súper humilde. Y eso es lo que santificó a Santa Rosa, ¿cierto? Como San Martín de Porres y esos santos que vivieron con ella cerca. Esto es un ejemplo de los que nosotros imitamos. Entonces, ¿cuál es el católico que podríamos decir está haciendo la voluntad de Dios, como nos preguntaba Santiago hoy al final de la otra charla? ¿Cómo se hace, cómo sabe uno que está haciendo la voluntad de Dios? Y yo digo, hoy por las redes sociales en nuestra Iglesia Católica tenemos muchas voces hablándonos, muchas. Y vienen de sacerdotes, de laicos, de todo mundo. Algunas son muy católicas, muy coherentes, muy cristocéntricas, y gloria a Dios por eso. Pero hay otras que andan mal, que son de esas de extrema derecha, extrema izquierda, o conspiracionistas, de esos que andan sembrando terror, y todo es una conspiración, y vienen los masones, y vienen no sé quién, y nos tienen controlado el agua, y las nubes, y el aire, y viven como en una prisión, y hay algunos que hasta piensan irse a refugios, y quién sabe cuántas locuras hay. Yo cada que los veo me echo la bendición, porque yo digo, esa no es la forma de vivir nuestra fe. Nosotros somos llamados a vivir un catolicismo sencillo. Mire, el católico más útil es ese que es sacramental, que comulga, que se confiesa, que es amigo de la Virgen María, que es amigo de su vecino, que le ayuda a la gente sin interés, que tiene un instinto que le duele el dolor del prójimo, que tiene sentimientos nobles, ¿no? Y que ese es el católico de Dios, el católico sencillo. No es extraordinario, no tiene ninguna experiencia extraordinaria, no suda agua bendita, nada de eso, sino que es una persona común y corriente. Y ahí en esa persona es donde está Santa Rosa de Lima. Ahí está. Los santos, usted mire los santos y se dará cuenta que eran personas extremadamente sencillas, muy sencillas, hasta el punto que mucha gente que vivió alrededor de ellos ni siquiera dio cuenta que eran santos, ¿no? Y esto es lo más lindo del santo, es su invisibilidad. Porque cuando nosotros vivimos la verdadera humildad, la verdadera sencillez, la verdadera santidad, nos hacemos invisibles, porque no ocupamos espacio. Ustedes se dan cuenta que el orgullo, la vanidad, la pretensión hace a la gente muy grande. Ocupa mucho espacio. Cuando llegan, todo el mundo sabe que llegaron, y además se quieren asegurar que todos sepamos que llegaron, y son importantes, son distinguidos, son extraordinarios, y uno tiene que acordarse de todo lo que hicieron, porque con ese propósito lo hacen. En cambio, cuando llega la persona humilde, sencilla, ni se da cuenta nadie que llegó, y no ocupa espacio, porque no aparece en ninguna forma.
Pero esas personas son los que verdaderamente son los depósitos del tesoro. Lo que hablaba yo antes de lo que San Pablo decía, de que somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Precisamente cuando llevamos el tesoro somos invisibles, somos pequeñitos, somos insignificantes. Miren ustedes lo que sucede cuando en nuestra iglesia de hoy hay mucha gente alejada de la iglesia en una familia y de pronto uno se renueva y se entra en el fuego de la fe y está en esa luna de miel hablando de Dios por todas partes y toda la familia lo odia a esa persona y lo llaman el santico, el santurrón y todos se burlan de esa persona. Pero hay de que alguno tenga alguna tragedia en la familia, algún problema. ¿A dónde van? Donde el santico. Ay, tú que estás tan cerca de Dios. Ay, tú que ora por mí. Claro, porque todos saben que ese tiene la verdad. Todos saben. Por eso, aunque se burlen de uno, aunque le tiren piedra, aunque ¿Y qué sucede? Que ya no le invitan a ninguna parte, ya no porque les da pena. ¿Sí? Entonces, yo digo, hay algo muy lindo, hablando del lenguaje de Jesús espiritual. Hay un lenguaje espiritual de Jesús poderoso, increíblemente extraordinario. Todo es poderoso, pero este en particular, que lo voy a citar por eso, es la levadura. Ustedes saben que Jesús usa mucho eso de la levadura. Y los apóstoles creían que él estaba hablando de pan, ¿no? Pero estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando de la integridad de la persona. Y decía, no coman de la levadura de los fariseos, ¿no? Pero lo que sucede con esto, para nosotros convertirnos en pan ácimo que pueda ser utilizado en el altar del Señor, que a eso somos llamados todos nosotros, a convertirnos en ese pan, tenemos que ser pan insípido. Tenemos que sacarle todos los condimentos, todo el sabor y la levadura a este pan, a esta humanidad nuestra. Porque cuando ya dejamos de ser sabrosos y dejamos de ser deliciosos con tanto condimento, nadie nos quiere, ¿sí? Porque no nos quieren llevar a ninguna cena, no sabemos a nada. Somos insípidos. ¿Quién va a querer un pan insípido? Nadie lo quiere. Y ese es el momento en que servimos para Dios, cuando nos hemos sacado toda esa sabrosura. Y ya no sabemos a nada. Somos insípidos, indiferentes, no valemos nada. Es el momento en que entramos en la realidad del sacrificio, donde entramos al altar del Señor. Ese es el pan que sirve. Un pan ácimo, un pan insípido, un pan sin levadura, un pan sin condimentos. Esa es la hostia que consumimos nosotros. Desen cuenta que esa hostia, ese pan de vida que nos dan, es insípido, no sabe a nada, ¿no? Y si alguna hostia le sabe a algo, pues es falsa, ¿no? Porque es insípida. Y nosotros tenemos que entender que esos somos nosotros. Precisamente nuestro camino de santidad es convertirnos en panes ácimos, convertirnos en insípidos para este mundo. Y así el diablo no nos quiere porque no le gusta el pan insípido al diablo, ¿no? A él le gustan los panes sabrosos, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que la levadura infla y ese es el orgullo, la vanidad. Son panes súper aliñados. Y en todas las fiestas los quieren, todo el mundo se los quiere devorar, porque eso es lo que consume el mundo, los panes grandes, los panes sabrosos. Y precisamente la santidad es exactamente lo opuesto. La santidad es sacarle toda esa delicia a nuestra humanidad y bajarnos de donde estamos y morir a sí mismos. Y una de las reglas de la perfección de la iglesia es morir a sí mismos. Ustedes se dan cuenta, santos de la estatura de San Juan Bautista y San Pablo hablan sobre eso. San Pablo ya al final de su vida está diciendo, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Y es muy importante entender qué quiere decir con eso, porque lo que quiere decir San Pablo es que ya no es acerca de él, todo lo de él murió.
Él no tiene nada que mostrar por sí mismo, nada. Lo que tiene para mostrar es Cristo en él, y es lo único que le importa. Que la gente vea a Cristo cuando lo vea a él, pero que no lo vean a él. Y ese debe ser el llamado nuestro, que como dice San Juan Bautista a sus discípulos cuando se quejaban porque Jesús estaba al otro lado, supuestamente bautizando, aunque él no bautizaba, pero San Juan les dice: yo les advertí que venía otro que yo no era digno de desatar en sus sandalias. Yo tengo que disminuir para que él crezca. Y esto es importantísimo entenderlo, lo que quiso decir. Tengo que disminuir para que él crezca. Y dense en cuenta cuánto disminuyó él. Terminó en la cárcel y decapitado. Desapareció. ¿Y qué sucede con San José? Ustedes se dan cuenta que San José es una presencia enigmática. No se dice nada de él, muy pocas cosas. Un sueño o dos que tiene con el ángel que le da instrucciones de hacer una cosa a la otra. Pero es muy poco lo que se oye de él. Pero es un gigante dentro de la historia sagrada. No necesitamos que nadie nos diga nada de él. La presencia de él es obvia, es inmensa. Muchas profecías hablan de que San José es uno de los apóstoles de los últimos tiempos. Claro, pues yo diría que lo que sucede es esto. En una oportunidad, hace muchos años, cuando comencé mi vida misionera, comencé misiones en Irlanda, en la República de Irlanda, hace 22 años. Y estas personas que me invitaron a Irlanda me llevaron a una aparición que hay allá que se llama Nuestra Señora de Knock. Es un pueblito pequeño, es una aparición aprobada por la iglesia, 3 papas la han visitado, tiene la rosa de oro que llevan los papas. Cuando llegué a esa iglesia, pues tuve una experiencia muy especial, porque es una aparición de las almas del purgatorio. Resulta que en ese tiempo, 1800 algo, Irlanda estaba viviendo una hambruna, porque los ingleses se apoderaron de toda Irlanda y los irlandeses fueron esclavizados por ellos y se morían de hambre. Habían hambrunas varias. Entonces este sacerdote en ese pueblito pequeño hizo 100 misas para las almas de purgatorio, intercediendo por esa hambruna y todo lo que estaban sufriendo. En el día 100, cuando cumplió las misas, cerró su iglesia y se fue. Y la iglesia, la puertica de la iglesia era una de esas de rejas de barrotes que se ve hacia adentro. Y notaron que la luz de la iglesia estaba prendida. Entonces se fueron varios a ver que el padre había olvidado apagar la luz. Pero lo que se encuentran es que adentro de la iglesia había San Juan el Evangelista con una Biblia abierta, San José, la Virgen y un cordero sobre el altar rodeado de ángeles. Y esa era la aparición, en silencio. No hubo vidente, no hubo mensaje hablado, y estuvieron ahí muchas horas. Y tuvo cantidades de testigos, porque vino mucha gente del pueblo a mirar esta aparición. Y era un misterio increíble, una luz inmensa salida de ahí. Se veían como blancos todos ellos, y ahí están las estatuas, son blancas porque representan esa blancura, esa luz en que aparecieron. Eran como la transfiguración del Señor, pero ahí en la presencia de todos ellos. Pero a esto le han sacado muchísimas interpretaciones. El himno de Enoch habla de el mensaje sin palabras y todo esto. Es muy lindo, ¿no? Pero después de yo continué yendo allá. Yo voy cada año a Irlanda de misión y normalmente hago retiros ahí en ese santuario. Entonces, en uno de los retiros, unos años después de haber ido la primera vez, recibí muy claramente del Señor en el Santísimo una explicación de que esa aparición era de futurista.
Era para momentos en que la humanidad va a estar en una ausencia de Dios tan grande, un mundo tan perdido, que el pueblo de Dios saca agua de los pozos profundos. Y entonces cosas que antes no significaban mucho, que eran inexplicables, ahora se convierten en consuelo porque las almas sedientas sí lo entienden y recogen de ese pozo tan profundo e inexplicable de antes, recogen lo que necesitan en ese momento y se alimentan de ese misterio. Son cosas para el final, ¿no? Por ejemplo, ese silencio de San José, esa nada de San José, en los momentos difíciles de la humanidad se va a convertir en una columna muy fuerte porque el pueblo va a beber de ese silencio. El pueblo va a beber de ese santo que no dice nada aparentemente, pero que habla más duro quizás que todos los demás. Entonces, este es el misterio de la mística de nuestra fe. Y por eso insisto yo en que debemos estar muy conscientes de que el lenguaje de Jesús es espíritu, es espiritualidad, para que nosotros nos enfoquemos en espíritu, en espiritualidad, porque de lo contrario vamos a tener mucha dificultad cuando morimos, porque al morir el alma entra al mundo espiritual. Y si usted no era espiritual, se imagina, usted tiene que empezar de cero de nuevo. Les voy a compartir algo que el Señor me enseñó sobre esta vida terrenal con referencia al camino. Nosotros estamos en una escuela de almas y estamos en clase 24 horas al día. Y todos nosotros estamos aprendiendo una sola lección, la lección del amor de Dios, que fue la que perdimos en el pecado original. Precisamente por eso entró la muerte, porque desobedecimos, porque dejamos de amar a Dios. Entonces la redención en Jesucristo es el amor de Dios que viene a nuestros corazones a aliviarnos de la muerte, a darnos la vida otra vez. Entonces, todo lo que estamos aprendiendo en este destierro es amar otra vez, con el amor de Dios. Si no aprendemos a amar con el amor de Dios durante esta vida, continuamos aprendiéndolo en el purgatorio. Y les voy a compartir algo que el Señor me mostró, que Él utilizó a mi madre para eso. Mi madre había muerto ya unos años atrás y yo era misionero ya, llevaba 2 años de misionero y estaba en algún lugar orando debajo de un árbol muy frondoso por la mañana. Y de pronto miré hacia arriba y vi una mesa rectangular grande de madera arriba. Yo sabía que esto era una visión, ¿no? Inmediatamente. Después aparecieron bancas alrededor de la mesa y luego aparecieron personas sentadas y entre esas estaba mi madre y ella me hizo así, me volvió la mano y yo perfectamente entendí que estaba en clase y que estaba en el purgatorio. Y así en el aire, más arriba de ellos, había una persona que al principio parecía que era una monja, pero no, era como un ángel. Y es el quien les estaba enseñando, ¿no? A pesar de que mi madre se sonrió y todo, yo sabía que ese estado en que se encontraba era un estado de sufrimiento, porque era algo que tenía que haber aprendido acá. Y no lo aprendió, y lo estaba aprendiendo allá. Entonces ese es otro nivel, ¿no? Son cosas muy difíciles de explicar porque tienen que ver con la conciencia. El purgatorio es un estado pleno de conciencia y por eso duele tanto. Por eso se habla del purgatorio de su fuego y su dolor, porque es la conciencia pura. Si nosotros nos atreviéramos a sentir el dolor del pecado que confesamos, pues tendríamos un dolor que sería imposible de describir y de aguantar, porque precisamente eso es lo que se alivia en el purgatorio, ese dolor que no aprendimos a sentir en esta vida por los pecados que confesamos. Por eso hay que pedirle a Dios que nos dé dolor de nuestros pecados. Ustedes saben cuántas veces nos hemos confesado y simplemente es un ejercicio religioso para apaciguar nuestra conciencia. Vamos, contamos y nos vamos perdonados y en paz, pero
No sentimos nada, no hubo dolor, no se conoce la trascendencia de ese acto. Entonces, precisamente hay que trabajar en eso, porque regreso a lo que empecé, porque eso es espíritu. Ese dolor es espíritu, así se puede entender. Porque si no entendemos ese dolor es porque no entendemos espíritu. Espíritu es eso que nos lleva a la mística de nuestra fe, que nos adentra en la vida interior, que nos lleva al Espíritu de Dios, porque Dios es espíritu. Y para unirnos a Él, tenemos que unirnos en el Espíritu. Por eso, si yo hablo con Dios a través de la oración, estoy hablando con un ser que aparentemente es invisible. ¿Y cómo tengo que llegar a Él? Pues a través de la naturaleza invisible mía, que es mi espíritu. Es la forma en que lo abrazo, hablo de espíritu a espíritu. Y tengo que tener esa conciencia, porque de lo contrario, ¿qué estoy haciendo? Por eso tanta gente le habla como al aire y piensan que las oraciones nunca son respondidas, que Dios no la escucha, porque Dios está por allá y yo estoy por acá. Porque no hay unión, no hay una vida espiritual de verdad, sino una vida religiosa, que es, yo vengo a cantar, yo vengo a orar, yo vengo a misa, yo vengo a esto, pero eso está allá y yo estoy acá. Son dos mundos aparte. Y por eso cuando salgo de la iglesia, voy al mundo y pertenezco al mundo cuando estoy allá. Y cuando estoy en la iglesia, le pertenezco a Dios mientras estoy en la iglesia. Pero salgo de la iglesia y ya no le pertenezco a Dios, le pertenezco a mis asuntos, a mis cosas, y allá no está Dios, porque allá no lo llevo. Y por eso tomo decisiones allá que no necesariamente son de Dios, porque es que como no estoy con Él, porque Dios no es una integridad de mi vida, no es el total de mi vida. Yo siempre pongo un ejemplo práctico sobre esto, y es que un esposo fiel nunca tiene que hacer ningún esfuerzo para ser fiel. Siempre es fiel, ni siquiera sabe que es fiel, es perfectamente fiel. Y puede viajar a otro continente y donde esté, siempre su esposa está en el corazón, su familia, porque son su vida, está integrado a eso, es fiel, está ahí y no tiene que hacer ningún esfuerzo, no le cuesta nada. Nada. Esa es nuestra alma con Dios, así debe ser. Si nosotros amamos a Dios y somos fieles a Dios, no hay que hacer ningún esfuerzo para serle fiel, porque el amor no tiene esfuerzo. Por eso Jesús decía, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. La gente que no es fiel le parece que los mandamientos son terribles de pesados. Es más, dicen, ¿quién puede obedecerle a Dios? Claro, porque no son fieles. Entonces, como dice San Juan Evangelista, el que diga que ama a Dios y no obedece sus mandamientos es un mentiroso. Entonces, ahí tenemos que entender esa fidelidad que le debemos a Dios, que no puede ser algo difícil. Tiene que ser algo súper fácil, hasta el punto que ni nos damos cuenta que somos así de fieles. Por eso decía yo que los santos, como Santa Rosa de Lima, son de esa fidelidad que ellos ni siquiera sabían que eran santos. La mayoría de ellos sentían que eran pecadores terribles y si uno le decía que son santos, se escandalizan. ¿Santo yo? Ya quisiera, ¿no? Y es lo que todos los santos dicen, ¿no? Porque nunca se atribuyen eso, porque viven en esa sencillez, en esa pequeñez, en esa insignificancia. Y uno tiene que tener eso muy claro, porque si nuestra religión no tiene espiritualidad, nuestra religión es vana, no sirve para nada. Si usted tiene su vida dividida, y usted va a la iglesia y usted es uno en la iglesia y sale de la iglesia y es otro en el mundo, usted no tiene absolutamente nada de espíritu en su vida, si él solo tiene religión. Y hay que tener cuidado porque precisamente lo que Dios hace con un ejercicio como el de hoy es que Dios quiere que nosotros escuchemos su voz. Como dice la palabra, si hoy escuchareis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad.
Y esto es lo que tenemos que entender. El Espíritu Santo es muy puntual. Siempre aparece en nuestra vida a decirnos exactamente lo que necesitamos oír. Y después, al morir, cuando estemos en presencia del Señor, todas esas veces que el Espíritu nos habló, van a estar presentes ante el Señor. Yo te hablé, yo te dije, y nos vamos a ver ahí donde estábamos cuando el Señor nos habló. Porque es muy puntual, el Señor siempre está presente, Dios no es invisible. Les voy a compartir algo que también comparto mucho, y a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado de mí en alguna charla, pero es sobre un retiro a jóvenes que en uno de los descansos entre charlas, uno de los jóvenes me dijo: Señor, ¿por qué Dios es invisible? Y yo pensé, no le voy a contestar lo fácil, porque hasta el teólogo más sofisticado diría, porque sí. No, porque sí, ¿qué más le va a contestar? Pero yo dije, no, yo le dije, te contesto cuando regresemos del descanso. Y me fui al Santísimo y me gasté mi descanso con el Señor. Y le dije al Señor, dame la respuesta para este joven. Porque era para todos quedaron pendientes. Y yo dije, no le quiero dar la respuesta fácil. Y estuve los 30 minutos ahí y no pasó nada. Cuando iba saliendo, ya en la puerta del oratorio, con una claridad contundente entendí que decía: yo no soy invisible, yo soy perfectamente visible. Por eso te pido que seas perfecto para que me puedas ver. ¿Sí? Eso fue... Yo me fui con esa respuesta en el corazón, mi corazón estaba palpitando así, a todo. Cuando llegué, un silencio, porque todos estaban esperando la respuesta. Claro, el gran desafío. Y yo les dije, esto es lo que recibí del Señor porque estuve en el Santísimo todo este descanso. Y les conté. Y quedó un silencio más grande del que había cuando llegué. Era increíble, pero era un silencio muy alegre, no era algo muy lindo, fue una unción inmensa, porque sabíamos que el Señor nos había hablado, además que era perfecto, absolutamente perfecto, y uno se da cuenta, Dios no es invisible, es perfectamente visible, y precisamente como nosotros no alcanzamos a esa perfección del amor, no lo vemos. Pero resulta que Dios está en todo. Es un Dios detallista. Está metido en todo. Todas las cosas que Él hace son permanentes y las hace a través de nosotros. Las hace a través de un pajarito que aparece, a través de un perrito, a través de un pordiosero en la calle, a través de alguien que nos grita de un carro y nos maldice. Todas esas cosas son un mensaje, son un lenguaje, son una oportunidad. Es algo que está sucediendo en nuestra vida. Y es Dios actuando en todo eso, ¿no? Dios actuando. Y cuando uno aprende a leer a Dios así, descansa. Porque ¿saben qué? Una de las angustias más grandes que trae esta mortalidad nuestra es la soledad existencial. Ustedes escuchan toda esta gente multimillonaria, toda esta gente que alcanza tanto éxito en el mundo, y a veces cuando se sinceran comparten de que a pesar de todo eso llegan a casa y sienten soledad, una soledad inmensa que no se cura con las cosas materiales ni con los éxitos de este mundo. Solo Dios puede curar ese vacío, que es el vacío de la muerte. Porque nosotros estamos sentenciados a muerte. Pero en Cristo llevamos esa esperanza y esa vida que Él nos prometió, y por eso no estamos solos si verdaderamente llegamos a entrar en esa realidad espiritual de Jesucristo, que es vida y que ya superó la muerte, que nos dio el triunfo. Y que ese triunfo lo tenemos que celebrar. Ese triunfo lo tenemos que vivir en el día a día. Cada que estemos agobiados, porque a todos nos toca vivir. Hay días malos, como dice San Pablo, ¿no? A todos nos toca el día malo. Hay días pesados, días en que no tenemos esperanza, en que estamos agobiados, en que estamos confundidos. O lo peor, lo más peligroso, la indiferencia. Cuando nada nos importa. Cuando nos volvemos corazón de piedra, ya nada importa,
y uno ni se da cuenta cuando el corazón se le endurece, porque ya no siente nada. Yo digo, mire, obsérvese bien. Es muy fácil convertirse en un indiferente en un mundo como este. Usted puede llegar a casa después de un día de trabajo, prender el televisor y mirar las noticias y ver cuánta gente fue degollada, explotada por una bomba, asesinada, todo esto. Y luego de eso apaga el televisor y a roncar. ¿Sí? ¿Qué pasó? El dolor humano se convirtió en un video, no en dolor, no en humanidad, sino en una película. Y uno se acostumbra a ver la humanidad sufrir a través de unas noticias que es casi una morbosidad. Estar uno pendiente qué pasó en el mundo, ¿para qué? Para acostarse a roncar. Cuando si usted está tan interesado en lo que pasa en el mundo, más vale que sea para orar por los que están sufriendo, para hacer reparación, si es que está tan interesado. O lo hace solo por curiosidad, como los romanos en el Coliseo, que hacían así o hacían así. Y eso es lo que es. Esas noticias lo que hacen es, usted termina odiando gente que ni conoce, o termina mirando gente que ni conoce y termina tomando parte de cosas que no debe, sin tener evidencia, sin saber la verdad, y porque estamos en el mundo de las noticias falsas. Por eso hay que tener un cuidado tan grande en la forma que nos comunicamos y lo que asimilamos, lo que asumimos, lo que escuchamos. Hay demasiadas voces hablándonos y por eso tenemos que disminuirnos y bajarle el volumen a tanta cosa, porque de lo contrario vamos a ser seres artificiales, sin identidad. Porque ¿saben lo que hace esta civilización nuestra? Se roba la identidad del hombre. ¿Por qué razón nacieron esas ideologías de género? Por la falta de identidad. Porque entonces los jóvenes, los niños, les pueden decir, usted no sabe lo que es, usted puede escoger ser lo que quiera. Ay, que soy niña, pues si usted quiere, porque si no puede ser niño, si quiere. Y le dan opciones de identidad. ¿Ustedes se pueden imaginar lo peligroso que eso es? Que le den a uno opción de identidad cuando uno está identificado. Uno tiene una identidad clara. Pero no, esta civilización nos da eso. La identidad es lo que usted quiera. Y no se deje imponer identidad de nadie. Entonces lo dejan suelto en el aire como una veleta que está por ahí llevada por el viento que más sopla, y en eso se convierte la gente en este mundo. Es aterrador, es peligroso, es terrible si la gente cae en eso. Y ustedes se dan cuenta la cantidad de gente perdida que hay. Parecen zombies, ¿no? Se los lleva el viento y usted los ve en las fotos, en esas marchas de ellos, y tienen unos rostros que dan lástima de ver unas caras atormentadas. Ahí no se ve la gracia, no se ve la paz, no se ve gozo de ninguna naturaleza, se ve odio, se ve una rebelión que es como satánica casi, ¿no? Y uno no puede demonizar la gente ni demonizar nada, porque no se trata de ese fanatismo, pero sí tenemos que entender que cuando uno no camina en el amor de Dios, pues le está haciendo un servicio al espíritu del mal, porque el espíritu del mal no ama, el espíritu del mal odia y solo busca la violencia, la división, todo eso es lo que busca. Entonces, si uno se convierte en eso, pues está haciendo parte de la oscuridad, simplemente, ¿no? Es como en la familia, cuando hay miembros de la familia que ayudan, que aconsejan, que están siempre ahí para todos, pero hay uno que no ayuda a nadie, que no quiere a nadie, que no le importa a nadie. ¿Ese a quién está apoyando? Pues está apoyando las cosas oscuras, las cosas del mal. No está apoyando el amor, no está apoyando la familia, a nadie. Le tienen hasta miedo, ¿no? Porque no saben con qué va a salir. Y esto es la realidad del mundo, y la gente en el mundo que no está con Dios son iguales que ese miembro de la familia que no está en el amor. Pues voy a pedirle al Señor que nos dé su palabra para terminar donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, del capítulo 2,
desde el versículo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en Dios nuestro Padre y en Cristo Jesús el Señor. Reciban gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor. Debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos. Es justo hacerlo, ya que siguen progresando en la fe y crece el amor de cada uno a los hermanos. Nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en las iglesias de Dios, porque se mantienen firmes y guardan su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Estas han de ser para ustedes una muestra del justo juicio de Dios, pues deben mostrarse dignos de ese reino de Dios por el cual ahora padecen. Pero también es justo que Dios devuelva sufrimientos a los perseguidores, y que a ustedes, los perseguidos, les dé el descanso con nosotros el día en que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo rodeado de su corte de ángeles. Entonces la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Jesús, nuestro Señor. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Vendrá aquel día para ser glorificado en la persona de sus santos y para que todos admiren su obra en los que creyeron, entre los que están ustedes, que acogieron nuestro testimonio. Estos son nuestros pensamientos en todo momento mientras rogamos por ustedes, que nuestro Dios los haga dignos de su llamada y que por su poder lleve a efecto sus buenos propósitos, haciendo que su fe sea activa y eficiente. De ese modo, el nombre de Jesús, nuestro Señor, será glorificado a través de ustedes, y ustedes lo serán en Él, por gracia de nuestro Dios y de Cristo Jesús el Señor. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es santo y misericordioso, nos ama y quiere que nos salvemos. Amén. Amén.